Bienvenido a Voces del Cambio, líderes de la nueva experiencia del cliente. Escuchá a los expertos que están liderando esta transformación. Buen día. Hola, Pablo. Un gusto verte por aquí. Gracias. Hola, Diego. Buenos días. Bueno, acá bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces del Cambio, que lo que queremos es hablar sobre las nuevas experiencias del cliente, ¿no? Y hoy tenemos el gusto de recibir a Pablo, que es un profesional que tiene mucha experiencia en gestión de operaciones, proyectos en distintos países. Vivió en Shanghái, volvió ahora a su país en España. Y bueno, tiene un enfoque en la mejora de procesos, mejora continua, implementación de sistemas en la parte de logística y optimizar esta experiencia del cliente en una corporación que tiene muchos clientes. Y bueno, vemos también en él una naturaleza muy polifacética, ¿no? Como abogado, escritor, formador de gestión del cambio, bueno, esta experiencia de vida en otros países y liderando un equipo globalizado, multicultural, ¿no? Entonces que nos encanta hablar del cambio con Pablo porque, bueno, es cada vez más difícil de predecir y adaptarse al cambio. Así que, bueno, Pablo, contanos un poco sobre ti, sobre tu experiencia y en general y un poco sobre tu compañía también, que está haciendo, no sé muy bien cómo pronunciarlo, Kuehne+Nagel. Kuehne+Nagel, Sí. Kuehne+Nagel, Kuehne+Nagel, cada uno es un nombre alemán, así que es un poco apto para los hispanoparlantes, podemos decirlo como podamos, que no siempre es fácil. Si quieres te cuento un poquito mi experiencia y cómo llegué aquí, porque justamente creo que el título de Voces del Cambio es perfecto. Soy una persona que ha vivido muchísimos cambios y que está en un lugar en el que nunca se planteó estar hace muchísimos años. Yo me tuve que poner a trabajar desde muy joven y estudié la carrera aquí en España de Derecho, la licenciatura en Derecho. Antiguamente licenciatura, ahora es grado, eran 5 años. Y básicamente simplemente elegí Derecho porque era lo que en mi cabeza me permitía estudiar y trabajar a la vez. Pensé que con Derecho era más, ¿no? El estudio posterior y que, bueno, esto de ir a clase pues podía ir alternándolo, las prácticas, bueno, iba estudiando y trabajando durante toda mi carrera y mientras siempre fui trabajando en otros puestos de trabajo, primero no cualificados, lógicamente, desde descargando camiones, que podemos exponer que fue mi primer contacto con la logística. Posteriormente hice estudios para trabajar en el sector financiero, estudios cortitos para trabajar como operativo de banca, administrativo, y mientras me iba sacando la carrera. Eh, y en esos cambios que yo iba haciendo en búsqueda de trabajo, probé por primera vez algo que estaba muy alejado de mi formación, que era la logística. Hice una entrevista en una empresa que seguro conocéis, que es Decathlon. La empresa de material deportivo, hice una entrevista allí, pues tenía 20 años, y allí fui a una entrevista sin saber muy bien si iba a tienda, algo, simplemente lo que te digo, estaba buscando trabajo porque siempre hacía temporalidades, y durante la entrevista pues surgió que acaban de abrir un centro de aprovisionamiento continental, que se llamaba en aquel entonces, un centro logístico muy grande para toda Europa, aquí en Zaragoza, que es de donde yo soy, y buscaban personal. Entonces entré allí, hablaba inglés pues como podía, pues bueno, pues fue la formación que todos hemos ido teniendo y comencé allí a trabajar en un departamento que se llamaba Flujos Internacionales y Aduanas, que consistía en gestionar un poco ese transporte desde origen, ¿no? Desde los países de origen hasta España y después esa distribución por Europa. No tenía formación relacionada, digamos, más que, bueno, de derecho, sí que derecho internacional podía estar relacionado, pero bueno, nada a nivel operativo, pero tuve la suerte de caer en una gran empresa que forma muchísimo a sus trabajadores y allí comencé un proceso formativo brutal, con viajes por toda Europa para formarme en determinados países y después de un par de años trabajando aquí en Zaragoza se me ofreció la posibilidad de viajar a Shanghái para trabajar allí en un centro logístico como optimizador de procesos. Básicamente ir allí, analizar lo que se estaba haciendo e implementar mejoras. Esa parte me encantó. Estuve allí, bueno, disfrutando un poco de una experiencia internacional con todo el cambio cultural que aquello conlleva. Hubo un esfuerzo también, sí, de adaptación al cambio. Quizás fue mi primera adaptación al cambio muy radical en la que tuve que trabajar con otras culturas, otros idiomas. El inglés tampoco era
he hablado entre el 100% de los trabajadores, así que bueno, un esfuerzo por ambas partes que salió muy bien y que disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Y creo que mejoramos también los procesos. Y eso dio cuando acabé el proyecto, una promoción que ya me sacó un poco de mi ciudad natal. Me fui a Barcelona y estuve trabajando allí como un poco, sí, responsable de aduanas y flujos internacionales ya centralizado en Barcelona para toda España, sobre todo en el almacén para el almacén de Zaragoza. Estuve allí un tiempo y luego decidí cambiar, decidí probar otras cosas, quise probar otra parte de la logística, como fue una naviera. Pasé a CMA CGM, estuve conociendo también esa parte de los carriers, ¿no? Del transporte. Posteriormente fui a una empresa como Kingfisher, que es una multinacional también de material de bricolaje, y ahí estuve como responsable de compras, llevando ya no solamente ese transporte, digamos, y esa logística y stock, sino también ese contacto con orígenes, etcétera. Y poquito a poco fui evolucionando hasta que una Nagel me dio la oportunidad de entrar primero como ingeniero de procesos del departamento de marítimo, un poco con el conocimiento que tenía de cliente final, ¿no? Como era Decathlon, de naviera, como era pues Carrier y me ayudó bastante a entender que una Nagel es un forwarder, es decir, es un operador logístico que trabaja junto con los carriers haciendo el servicio de los carriers, trabaja para clientes finales como Decathlon. Entonces, al final, digamos que he cerrado un poco el círculo eh, Sí. de todo el proceso logístico en todas las partes del PL, digamos, que existen. Y después de ese tiempo como responsable de procesos, ya di un pasito más y ahora estoy como responsable de departamento de marítimo aquí en Zaragoza, llevando un departamento sí, de marítimo, pero que tiene una parte de customer service y otra comercial, gestionando todo lo que tiene que ver con relación con el cliente, procesos de ventas, estrategias de venta y de customer care que decimos. Y eso es un poquito los cambios que me han Wow. llevado hasta aquí. Wow, se ve que te gusta el cambio, te entusiasma, digamos. Porque irte a Shanghái es aventura y cambiar de rubro, ¿no? Ujú. Claro, y otro Claro, cambio. En el que salíamos, por ejemplo, aquí en mi ciudad, Zaragoza, es la quinta ciudad de España, quiero decir, estamos unos 700.000, pero cada año de la Universidad de Zaragoza salen unos 250, 300 abogados. 300 licenciados en Derecho. No hay forma de asumir tanto abogado en la ciudad. Entonces, muchas claro, veces sí. eh, te tienes que permitir también esa apertura mental un poco de decir, oye, yo he estudiado esto, me ha hecho una estructura mental que me va a ayudar en algunas cosas, tengo unos conocimientos que me van a permitir progresar, pero no tienen por qué ser aquí. Voy a abrirme y creo que siempre, si tienes actitud y aptitudes, te puedes desarrollar en cualquier lado, ¿no? Entonces, ¿por qué no probar el cambio? Está bien. Claro, muy bueno. ¿Y cómo en una empresa global, digamos, con distintas culturas y tantos empleados, pueden gestionar esos cambios, garantizar nuevos procesos y, bueno, hacerlo más eficiente y ágil y metiendo toda esta digitalización, ¿no? Toda esta tecnología que se está sumando. Pues yo creo que hay que hacer apuestas y por encima de las culturas locales, digamos, hay filosofías de empresa. Entonces tú, Mm. al final es muy sencillo que cada uno tenemos nuestra cultura, ya no solamente a nivel continente o país, sino casi regional, ¿no? Aquí una persona de Claro. Barcelona habla castellano, habla catalán, a los clientes Mm. en Cataluña muchas veces les puede gustar o pueden preferir que se le hable en catalán que al castellano. Quiero decir, aquí en España ya sabes que tenemos diversos idiomas oficiales, entonces tenemos Sí. incluso culturas regionales diferentes, pero hay una cosa por encima que es esa filosofía de empresa. Nosotros estamos en una empresa como Kühne Nagel que destaca por sus procesos de digitalización, por su innovación en procesos y no solamente a nivel informático, sino también en gestiones de procesos de recursos humanos, entonces, tú si estás en una compañía como Kühne Nagel, tienes que adaptar esa filosofía. Luego, lógicamente, podrás adaptarla en un entorno local o cultural, pero siempre respetando esa filosofía que es la de intentar ser los primeros a nivel de digitalización. Em, por lo tanto, mientras esa filosofía se mantenga, aunque yo esté hablando con mis compañeros de Kühne Nagel en Pakistán, en Bangladesh, en China, y las culturas sean diametralmente opuestas, siempre vamos a buscar lo mismo, que es pues ese paso adelante en digitalización, ese paso adelante en la atención al cliente.
Qué bueno. ¿Y qué, así, qué herramientas tecnológicas has encontrado como efectivas que te han dicho, wow, esto me ha servido para mejorar eficiencias operativas a nivel de los desafíos de la compañía a nivel global, ¿no? Pues Inteligencia nos, artificial, no- sistemas, no- no- procesos que... nosotros en Kuehne+Nagel, además de ser, digamos, número uno en digitalización, también tenemos una cosa muy peculiar y es que casi todos nuestros sistemas son internos. Son internos basándose Mm, en tecnologías externas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos comenzando a trabajar con inteligencias artificiales. Estamos ujú, trabajando con Copilot, estamos empezando a desarrollar esto en interno para el que luego bueno, se favorezca a los clientes. Pero, por ejemplo, Kuehne+Nagel desde hace mucho tiempo ya utiliza esta inteligencia artificial para eh, herramientas predictivas. En nuestro caso, por ejemplo, que hablo yo que me dedico al transporte marítimo, nosotros no utilizamos las fechas estimadas de salida y de llegada que nos proporcionan las navieras, por ejemplo, los propietarios de los barcos, sino que nosotros tenemos herramientas predictivas que nos permiten eh, adivinar y que lo hacen claro. mucho mejor que lo que ellos, que el schedule que ellos anuncian, cuándo va a llegar realmente, ¿no? Entonces es como si tú yo te digo, ¿a qué hora puedes que nos veamos, Diego? Y me dices a las 2:30 y yo veo que son las 2:15 y en realidad yo tengo una herramienta predictiva que me dice, no, yo sé que no se ha afeitado, que no se ha vestido y que no se ha duchado, entonces en vez de a las 2:30 va a llegar a las 3:20. Sí, sí. Entonces me Pero permite a tienes mí data me, me- climática, ¿qué me- es? claro, me permite a mí Sí, sí. acercarme a -20 y Ujú, acertar, ¿no? Entonces, estas cosas sí, porque hace predicciones, lo primero tiene en cuenta incluso huelgas locales. ujú. Que, Claro. que se comunican, huelgas locales, eventos climáticos, tráfico en zonas Mm, portuarias, congestiones, todo eso lo calcula y entonces mientras un carrier dice, yo tengo un servicio que tarda 20 días de aquí a aquí, nosotros mm, decimos, este servicio puede tardar 20 días, pero en este caso este barco va a tardar 24. Y efectivamente coincide que tarda 24. claro. Y esas herramientas predictivas ya se llevan utilizando un tiempo y son públicas para nuestros clientes, que desde nuestra página web tienen acceso a esos datos y a la hora de seleccionar en qué barco vamos a cargar, por ejemplo, ya hacemos esa selección en base a nuestra predicción y no Claro. tanto, no es muy fácil decir tardaré 10 días, Sí. pero claro, estos errores de predicción, digamos, de los carriers o de sus publicaciones, lo que hacen es perjudicar a nuestros clientes, que no son los suyos. Nosotros somos el cliente de los Claro, carriers, pero nosotros podemos sufrir esas claro, consecuencias, pero nuestros clientes no. Así que intentamos claro. anticiparnos a esos eventos, ¿no? Qué bueno, lo que entiendo entonces es que también, además de la herramienta de inteligencia artificial, se necesita que los datos tengan mucho valor y que haya información. Toda esa información que mencionas, el que es propietario de esa información le da más valor, porque te la pone en un proceso de inteligencia que la puede Claro, procesar mejor. y hay un trabajo también de los operativos locales o nosotros mismos en cada país, en cada puerto, que Ujú. nosotros tenemos constancia de que va a haber o hay una amenaza, a veces incluso no, antes de las huelgas ya se reciben, ¿no? Como comentarios, amenazas que ya se ven en Sí. la plaza, en el puerto, en el que se nos anuncia, oye, ojo, que se está moviendo entre los estibadores una posible huelga para la última semana de Ah, marzo. Entonces, esto se claro. comunica directamente, una vez que se confirma, se comunica directamente en nuestra aplicación y automáticamente Mm, simplemente ya está como atento a cualquier posible movimiento. Una vez que se confirma, ya tenemos calculado cuánto se va a retrasar, horas de huelga, etcétera. Intenta ser muy precisa y se basa todavía, sobre todo, pues en las informaciones con las que contamos los trabajadores locales, por supuesto, cotejadas, etcétera. Nos pasó hace un poquito más de un mes, hubo un evento climático aquí bastante grave en España, la Dana en Valencia, sí, hubo sí. fallecidos. Uf. Claro, eso, Mm, eso lógicamente lo que hizo fue bloquear el puerto de Valencia, que fue la más afectada, durante prácticamente una semana en la que todo estaba inundado y no se podía utilizar, derivar todo a Barcelona. Pero claro, muchos carriers seguían publicando, ¿no? El mismo schedule que habían contratado claro, de voy a Valencia y nosotros lo que hicimos fue rápidamente intentar mover todo a Barcelona, actualizar todas nuestras informaciones, saber que si el puerto de Valencia está bloqueado, todos los barcos que iban hacia allá se van a derivar hacia Barcelona, por lo tanto va a haber una congestión en Barcelona y se recalcula los timings.
todo esto es importante tenerlo en cuenta porque sobre el papel, antes de salir, ¿no? Esto es como un vuelo cuando lo vas a coger, que tú dices, sí, sales a las 10 y llegas a las 2. Ostras, mi recomendación es que no quedes a las 2:30 a comer porque seguramente no llegas, ¿no? Pues es lo mismo. Nosotros Claro. intentamos decir, mira, no saldrás a las 10 y llegar a las 2, sino que aunque digan esto, vas a ir a las 11 y va a llegar a las 3:30. Por este motivo y por este motivo. Y cuando se cumple siempre, pues tienes esa garantía de que estás dando una buena información, ¿no? A los clientes. Qué bueno. Que eso obviamente les da una calidad diferente a la atención al cliente, digamos, ¿no? Porque poder procesar esa información en procesos, en sistemas que ustedes internos, que han externalizado, tienen plataformas que las ponen a medida, las customizan, digamos, o logran hacer sus propios sistemas para procesar toda esa información, cómo Todos, trabajan, cómo se integran con otras todos, soluciones. todos nuestros sistemas son propios. Son Ujú, propios a nivel ERP y son diseñados por nuestros propios compañeros, o sea, no está externalizado ningún ujú, diseño de estas plataformas, sino que está todo gestionado en interno. ¿Eso qué nos permite? ujú. Pues lógicamente nos permite tener herramientas absolutamente personalizadas para lo que Kühne Nagel necesita. Muchas veces te encuentras cuando contratas plataformas externas que son perfectas para el sector, por ejemplo, porque están muy bien pensadas, pero no para la estructura de la compañía a la que se dirigen. Nosotros somos una compañía, Claro. por ejemplo, muy grande en la que tenemos responsabilidades nacionales, también hay personas a nivel global que coordinan diferentes unidades de negocio, digamos, y no solamente marítimo, aéreo, terrestre y logística, que es lo que se presupone en un operador logístico, sino que luego tenemos especializaciones en reefer, especializaciones en wines que llamamos, que es toda la parte de beverage. Eh, claro, es muy difícil encontrar una plataforma que encaje idéntico con la estructura de una compañía tan grande. Claro. Y la estructura de la compañía no se va a adaptar a trabajar en otra plataforma. Entonces lo que se hace es crear plataformas de cero. eh, lo que es que, bueno, pues tenemos unos equipos muy potentes que nos ayudan Qué bueno. y hacemos el testing aquí. Yo antiguamente, antes de trabajar como responsable del departamento marítimo aquí en Zaragoza, estaba trabajando en procesos y sistemas que te dedicas a ese diseño de la Customer Experience, solo que el Customer a veces también es interno, es ese diseño del Customer Experience para intentar comunicar a los programadores y a los trabajadores de sistemas qué es lo que necesitan nuestros equipos orientado a nuestros clientes a nivel local, regional y nacional para poder dar el mejor servicio. Claro, o sea, tiene un equipo grande de investigación y desarrollo y que está viendo todas las tendencias tecnológicas. En esas tendencias tecnológicas, ¿qué piensas que puede llegar a destacarse? Bueno, hablamos de la inteligencia artificial, obviamente hay que integrarse con un montón de compañías y proveedores entre ustedes, e incluso la última milla quizás también, porque el proceso desde de levantar la mercadería en un punto hasta que se entrega al cliente final, hay muchos en el medio, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Ahora mismo yo creo que va a ser complicado para muchos contestar esta respuesta porque sinceramente creo que con la llegada de la inteligencia artificial, una vez se normalice, ¿no? Un poco y no sea algo excepcional, sino que sea algo del día a día, va a ser exponencial el crecimiento. Es un poco, ¿no? Como la rueda, tal, y de repente aparece el ordenador y todo va mucho más rápido porque al final tienes una herramienta que te agiliza tanto que no sabes dónde vas a acabar, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial sí nos va a permitir encontrar en los próximos años unos avances que no tengo muy claro si nos podemos llegar a imaginar todavía. Va a ser tan Claro. exponencial geométricamente que no sé si lo vamos a poder saber, pero sí que tenemos claro dónde se necesitan todavía, igual que, y tienes toda la razón del mundo, igual que se ha trabajado mucho en ese transporte marítimo, porque el transporte marítimo siempre lo estás haciendo con empresas muy grandes como las grandes navieras, ¿no? Y también lo gestionamos en muchas ocasiones forwarders muy grandes como Kühne Nagel, sí que tenemos esas herramientas tecnológicas para conectarnos. Antiguamente era todo vía email, ¿no? Y ahora automáticamente desde nuestro sistema nos linkamos a los sistemas de las navieras y ya automáticamente lo que nosotros ponemos en nuestro sistema vuelca en el de la naviera. Ya no necesitamos a nadie en la naviera que esté trabajando ahí, sino que se les vuelca directamente todo. Y esa conexión que hemos tenido con los carriers, ya en los últimos 5 años hemos trabajado muchísimo para que esa integración también llegue a los clientes. Es decir, nuestros clientes, sobre todo los que más
tecnológicamente desarrollados están linkados a nuestra plataforma. Lo que significa es que lo que yo cambio en mi plataforma cambia en el sistema del cliente, Claro. ¿no? Ahora, ¿cómo haces esa sinergia entre, digamos, automatizar todas las respuestas a los clientes con inteligencia artificial, con sistemas, sin perder por ahí la empatía humana, la calidez, digamos, porque al final la inteligencia artificial también reemplaza al humano en Absolutamente. muchas cosas. Absolutamente. Nosotros lo que volcamos tanto a naviera como a cliente son datos. Es Ujú, decir, yo clico que el barco ha salido y el cliente automáticamente en su sistema operativo re- ujú, le aparece la fecha de salida. Pero claro. yo, por supuesto, llamo al cliente y le informo de que ha salido su barco. Como podrás ver en tu sistema, el barco ya ha salido. Hay clientes que lo agradecen muchísimo, clientes que prefieren que no. No, no, ya lo veo, Claro. no hace falta que me llames. Sí. Y otros clientes, lo que decimos, que no están tan tecnológicamente desarrollados porque por su Ujú, tamaño de compañía no lo necesitan, que claro. ellos ni se plantean este tipo de integraciones con sus sistemas o directamente no tienen sistemas, trabajan con un Excel, trabajan por mail pero están Ujú, moviendo. Nosotros, por ejemplo, somos aquí en esta oficina principales exportadores de alfalfa a la zona de Oriente Medio, ¿no? Claro, muchas veces estamos hablando de que vamos a recoger alfalfa a campos, que, o sea, quiere decir, vamos a recoger la claro. alfalfa a coordenadas en un mapa, ¿no? No es que vayamos a una gran multinacional que tiene allí. Entonces, claro, este cliente no necesita que tengamos un RP conectado a su. No, este cliente lo que necesita es que seamos efectivos en nuestro trabajo y que le vayamos informando de forma completamente personal. Claro. Entonces, yo creo que esta adaptación al cambio no solamente tiene que ser una adaptación al cambio hacia la tecnología, sino una adaptación al cambio a lo que el cliente necesite. Hay clientes Claro. que agradecen esa integración, por supuesto, y otros que ni la agradecen ni la necesitan. Entonces, siempre vamos a tener que estar personas que vayamos cuidando a ese cliente eh, y repito, aunque se nos integren los sistemas operativos, por supuesto, eso no quita que cada vez que hay cualquier tipo de contingencia o incidencia, nosotros visitamos al cliente físicamente muchísimo. Bueno, tenemos toda esa labor de customer care, que es lo que hacemos. Hay muchas formas de Claro. customer care y siempre tiene que orientar a lo que el customer necesita, ¿no? Claro, y ese equipo multicultural que tienes de distintos países, ¿qué te gusta a vos como líder que ese equipo se adapte al cambio de qué manera? ¿Qué quieres que estudie? ¿Qué quieres que hace? ¿Cómo se adapta ese cambio? ¿Cómo lo llevas a estos procesos más eficientes? Mira, yo creo que uno de los principales valores que necesitamos en todos los equipos es fundamentalmente la adaptación al cambio. A Ujú, mí claro. me da igual, Sí. yo por ejemplo, repito, he estudiado Derecho, desde que yo acabé Derecho ahora han cambiado todas las leyes. No, no me sirve de nada haber Sí, memorizado todas las lo leyes. sé, Y lo es sé. más, no se necesita de nada porque las puedo buscar, ¿no? Claro. Las puedo buscar en cualquier lado con un clic. Entonces, ya no tanto necesitamos esa formación, sino esas aptitudes y Ujú, actitudes, la actitud de aceptación del cambio, de estar siempre muy con la mente abierta y muy abierto al cambio, que es lo principal, sobre todo en una época en la que va a venir ahora, en la que va a haber tantos cambios, necesitamos gente adaptada al cambio, que no solamente lo acepte, sino que lo abrace. Aceptar el cambio es relativamente sencillo, ¿no? Pues me pagan y ahora pues tengo que comerme esto, y esta gente normalmente sufre ese cambio, lo acepta, pero lo sufre. Y hay otra gente que lo abraza, que dice, ostras, viene este cambio, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo dar un paso más? Y ahora mismo, en la situación actual, es esa adaptación al cambio y atención al cliente personalizada. Nosotros lo que decimos siempre es, tenemos recursos globales, porque Kühne es el forwarder más grande a nivel marítimo, tenemos recursos globales y casi ilimitados, tenemos oficinas en todas las partes del mundo, en todos los puertos, pero la atención es local y personalizada. Entonces, qué por bueno. mucha inteligencia artificial que tú tengas, por muchos sistemas, necesitas Claro, hablar el mismo idioma que tu cliente claro. y en ambos lados, ¿no? Por eso tenemos, nosotros desde aquí, desde España, podríamos gestionar un envío Pakistán-Zaragoza, Pakistán-España, pero nuestros compañeros en Pakistán hablan con el cargador en Pakistán y los compañeros en España hablamos con nuestro cliente en España
para hablar no solo el mismo idioma literal, sino también Claro, ese mismo idioma de lo que decíamos de adaptación cultural. Yo tengo esta claro. adaptación cultural con mi compañero pakistaní, pero nuestro cliente Ujú. pakistaní no tiene por qué tenerla. Estamos un poco de acuerdo en que esa atención local, hoy he venido a una visita también aquí en el interior de mi ciudad, es muy agradecida por el cliente, entender dónde estoy, a qué me dedico y cuál es mi zona de influencia. Creo que eso es necesario que todos los compañeros lo tengamos. Claro, necesitas equipos en cada región, digamos, que se pueda adaptar al Eso es. cliente de esa región. Por lo menos a nivel cliente. Luego, lógicamente, a nivel tecnológico, operativo, no es necesario. Tenemos centros propios, por supuesto, pero en otros lugares en los que hay labores más administrativas o más técnicas que sí se pueden, sin problema, sacar del lugar de influencia. Pero sí que es verdad que luego creo que esa atención con el cliente tiene que ser sí o sí desde el lugar. Claro, ahí la inteligencia artificial todavía no puede avanzar con esa empatía y calidez humana, ¿no? Que hablamos. Sí. Sí, yo creo que es lo que, básicamente es lo que nos va a diferenciar de las máquinas, ¿no? Que al final va a ser complicado. Ujú. Una máquina te va a dar un servicio seguro, mucho mejor que yo, mucho más óptimo y mucho más rápido, pero quizás cuando tienes un problema y no es a nivel técnico y es un problema... No sé, pueden pasar muchas cosas que son impredecibles también en la logística. Ya sabes Ujú. que nos afecta, yo recuerdo el año pasado con estos incidentes bélicos en el Mar Rojo, ninguna inteligencia Sí. artificial puede predecir que un UTI va a lanzar un misil, va a dar en un barco y esto lo que va a hacer es provocar que todos los transit time de todos los barcos se alarguen 30 días porque en vez de pasar por aquí pasan por allá. Eso no lo puede predecir nadie. Claro. Y ese cambio de pie, ¿no? Ese cambio de paso Ujú. en el que te tienes que adaptar, estoy seguro que a nivel técnico de fechas la inteligencia artificial lo va a hacer, pero tú tienes que llamar a un cliente y decirle que el embarque que había contratado y que iba a mitad de camino, ahora se va a alargar 30 Claro, días y le va a costar 1.000 euros más porque hay un claro, sobrecoste que nos cuesta. Entonces, ¿la inteligencia artificial va a claro. poder hacerlo? Claro que sí, lo va a poder hacer. ¿Lo va a hacer mejor que nosotros? Pues creo que la persona que coge el teléfono prefiere que seamos un humano al que insultar a veces. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo ves también este tema del transporte para lo que sería más lo eléctrico, ¿no? Porque el combustible nunca se sabe bien qué precio va a tener, si Ujú. estas guerras que mencionas que no se sabe si van a haber y va a generar este conflicto con el petróleo. Eh, no, me imagino que en estos grandes navíos y estas grandes y en los aviones mismos es muy difícil resolver ese tema, pero en general en la última milla sí está mucho lo del vehículo eléctrico. ¿Cómo Ujú. ves ese tema? Pues mira, nosotros en Kuehne+Nagel ya trabajamos con vehículos Ujú, eléctricos para esta última ujú, milla que ujú, comentas. Nosotros ya tenemos en muchos países, poco a poco nos vamos adaptando todos a tener camiones completos electrificados en los que ujú. para hacer todos los recorridos desde puerto a casa del cliente se van a empezar a utilizar este tipo de vehículos con, por supuesto, cero combustible. Qué Esto bueno. es lo primero. Ya estamos trabajando, no es que estemos trabajando en ello, ya es una realidad, ya se está haciendo. Lógicamente, si tenemos que hacer 400 transportes al día, ahora mismo pues podemos hacer un porcentaje pequeño con este tipo de vehículos, pero entiendo que vamos a ir hacia ahí. Estoy seguro que vamos a ir Claro. hacia allí. A nivel navíos, lo que decíamos del que el combustible es muy complicado cambiarlo, y es verdad, ahora estamos trabajando también con biofueles. Nosotros en Ujú. nuestra, y no quiero hacer publicidad ni mucho menos, pero simplemente te cuento mi realidad. Sí, sí. Nosotros en nuestra página web y en nuestra aplicación también nosotros tenemos una predicción de timings, como te he dicho, sino que también tenemos una predicción de coste ecológico. Es decir, todos los Claro. transportes de barco tienen una predicción de cuánto CO2 va a generar y también el Mm, transporte en tierra, digamos, ¿no? El inland también lo claro. aparece. Antes fuimos los primeros en poner esto y mucha gente pensó que era una tontería. Bueno, una tontería, dije, no, pues Mm, que a ver, ¿qué tiene que ver? Ahora en Europa ya están, ya tenemos no sé si lo sabéis, pero hay una bolsa de CO2 que los sí, importadores sí. pueden utilizar y que se va consumiendo. Entonces, es muy importante para ellos saber ya ese CO2, porque hay un punto en el que a partir de entonces tienes que empezar a pagar, ¿no? O Claro. tienes que comprar más kilos de CO2. Entonces, les es muy importante. Y nosotros ya llevamos mucho tiempo diciendo, este transporte va a tardar esto, pero es ecológico, o es más ecológico que este que tarda menos, pero tal. ¿Cuál prefieres?
Entonces, eso ya lo llevamos diciendo Mm, mucho tiempo. En todas nuestras qué facturas bueno. aparece el CO2 generado en la atmósfera. Desde hace mucho tiempo ya Wow, aparece. Una vez que nosotros claro. facturamos, aparece el CO2 que se genera hasta la entrega final. Ostras, esto es Sí, algo que hace mucho tiempo parecía una locura y una tontería, y se ha demostrado que no, que vamos por el buen camino. Entonces, que una Nagel siempre también hemos intentado, no digo ver el futuro, pero sí tener esa conciencia climática que ahora ya empieza a ser exigible y antes era solamente voluntaria, ¿no? Antes era más a nivel moral claro. y ahora ya es a nivel moral e impositivo, porque aquí en Europa están Claro, empezando a sí. cobrar impuestos por ello, ¿no? Entonces sí que es verdad que el trabajo por nuestro lado ya estaba hecho y ahora, igual que hemos hecho ese trabajo en la parte marítima, estamos empezando a hacerlo también en la terrestre para pues con vehículos eléctricos y creo que es el futuro. Sí. Qué bueno, bueno, me queda clarísimo cómo la logística has podido trabajarla en lo eficiente, en la tecnología y en los cambios estos que no conocía y ahora voy a un bonus track, una pregunta final más personal, porque en ese sentido de los cambios que has enfrentado en tu área de negocios, también a título personal, te dices, bueno, me recibí abogado, sobran abogados en Zaragoza, me voy a meter en el mundo logístico. ¿Hay algún libro, podcast o algún recurso que te haya inspirado en algún momento para decir, bueno, este cambio me desafía, pero este cambio me genera una crisis? Entonces, digamos que te ha dicho, bueno, en tu vida estas palabras, esta conversación, algo que te ha servido para enfrentar estos cambios? Pues mira, eh, libros leo muchísimos, Ujú, leo mucho, escribo también, y nunca he orientado mis lecturas al mundo de los negocios. Nunca. Es algo que ujú, no. Además, es algo eh, y perdonadme porque seguro que hay mucha gente que os ujú. ve y que piensa contrario, ¿no? Pero yo nunca me he considerado ni mucho menos un businessman, no sé cómo Claro. decirte. Es algo que Sí, sí. no me encanta hacer las cosas bien en mi trabajo, pero nada más allá de ese autoconocimiento, no, simplemente me he dejado llevar. He tenido la suerte de ser una persona muy adaptada al cambio, pero creo que todas las lecturas que tú hagas, sean ficción, no tienen que ser orientadas al mundo de los negocios, te dan esa apertura mental que siempre te permite progresar. Em, y luego he aprendido muchísimo de mis compañeros y de mis responsables, de mis managers, siempre, siempre, siempre. Y hay una frase que siempre repito, que repito muchas veces, que decía un ex jefe mío, que ahora ya es amigo, porque no estamos en la misma compañía, que se llamaba Xavier Halbach, que decía siempre lo de prefiero tener que frenar a un caballo que arrear a un burro. ¿No? Entonces, Ujú. Sí, eso es sí. una frase que siempre me ha llevado a hacer lo máximo que puedo en todo, espe- prefiriendo pasarme de frenada que alguien tenga que irme diciendo lo que tengo que hacer. Y creo que eso es una cosa que todos tenemos que mirar dentro de nosotros mismos y decir, si nadie me apretara para hacer esto, yo lo haría. Y si necesitas que alguien ¿no? te apriete, pues es momento de revisar si lo que estás haciendo es lo que quieres, lo que te gusta y lo que necesitas, ¿no? Muchas veces yo en mis equipos siempre se lo digo, prefiero que tiréis para adelante y ya os frenaré, que tener que ir diciendo por dónde ir. Creo que yo que he estado en posiciones de management muchos años, nos encanta guiar. Tú cuando eres manager necesitas guiar dentro de la carrera, ¿no? No ir azuzando para que vayan, eso no le gusta a nadie, ni al manager ni al colaborador del equipo. Entonces creo que es muy importante ser consciente de cuánto de ti estás dando y, y de tener muchas ganas de aprender y de progresar y sobre todo tener foco puesto en si te dedicas a sistemas y procesos, optimizar el proceso al máximo, si te dedicas al cliente, que el cliente tenga la atención que tú querrías que tener o recibir como cliente y eso es clave para mí. Claro, eso creo que te marca el camino cuando empiezas en una compañía, como has mencionado, donde Cartón en su momento te dio la oportunidad de entrar en un mundo nuevo, la logística, y escuchar a los jefes que tienen esa experiencia, que yo recuerdo uno que decía, no me acuerdo bien el dicho en inglés, pero era como find the dreamers, o sea, encuentra a los soñadores, pero también deja a los cuestionadores, o sea, Sí, poner sí, el sí. problema en el medio de la mesa y que el Eso es. soñador discuta con el otro, y bueno,
que Eso todos es. aporten lo Y mejor. hacer equipo. O sea, el trabajo en equipo nos ayuda a todos y yo en una última reunión que tuvimos en el equipo hicimos como un pequeño decálogo. No soy muy de estas cosas, ¿eh? Lo que te digo, no soy. Ujú. Pero creo que es muy importante sentir tu equipo un poco como una familia a nivel de, oye, pues estar allí cuando alguien me necesita, porque sé que yo tendré a alguien detrás cuando yo lo necesite, compartir tareas, buscar la especialización, porque creo que es muy importante estar especializado en lo que hacemos, pero también sin perder de vista la globalidad. Todas estas cosas son un poco complicadas de manejar como manager y en lo personal, pero son importantes y creo que nos hacen progresar. Me especializo en algo, pero no pierdo de vista el mercado, no pierdo de vista a mis compañeros, sé cómo ayudar a unos o a otros y sé cómo pedir ayuda, sé a quién, tengo un manager que confía en mí, por lo tanto, estoy en un lugar seguro. Creo que es importantísimo dentro de un equipo hacerlo sentir un lugar seguro, un lugar en Claro. un equipo, en una familia, en todo. Esto es un lugar seguro y lo que te pase lo puedes comentar con los compañeros. Puedes decírmelo a mí y no va a pasar nada. No, no se va a penalizar el error. Y cuanto más seguro te sientes en tu puesto de trabajo y más equipo haces con tus compañeros, mejor va todo. Mejor va todo. Claro. Es la sinergia, digamos, del equipo, ¿no? Que cada uno tiene sus habilidades y tienes Totalmente. que, como jefe, potenciar las habilidades de cada Totalmente. uno, digamos. Es más, y nosotros también cuando entra un cliente nuevo, por ejemplo, y lo conocemos y vemos lo que necesita y vemos qué tipo de approach tiene, Ujú. elegimos el customer service que va a llevar a ese cliente, porque no todos los clientes necesitan el mismo customer service y yo estoy encantado con mi equipo de customer service y son muy diferentes entre sí. Entonces yo Claro. sé quién va a entrar mejor, quién le va a dar lo que necesita y bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta para que se sienta cómodo cliente también con customer service y poder hacer ese equipo también entre ellos. La vida va de equipos, ¿no? Yo hago Claro. equipo con mis compañeros de Kunan Nagel Pakistán que decíamos, pero el Customer Service hace equipo con el cliente y el Customer Service lo que quiere es que el cliente reciba su mercancía en tiempo y hora, que es lo mismo que quiere el cliente. Todas esas cosas son las que te permiten luego, cuando ocurre algo como lo del Mar Rojo, poder llamar a un cliente en una zona segura y decirle, oye, mira lo que ha pasado, cómo vamos a hacerlo y cómo lo vamos a solucionar. Y de repente descubres que se soluciona porque has hecho equipo con tu cliente. Y eso es Qué bueno. maravilloso. Eso es Qué maravilloso. bueno, sí. Ponerlo en el medio y trabajar en equipo. Bueno, Eso entonces es. creo que te agradezco muchísimo esto. Yo quiero comentar nomás a todos nuestros oyentes estimados que los invitamos a que nos sigan en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en las redes sociales de Stendo Group BPO y van a conocer otros nuevos episodios que estamos presentando en esta apasionante temática del cambio. Así que espero que nos veamos con los oyentes en el próximo capítulo y muchísimas gracias, Pablo. Realmente súper interesante y muy amable y muy abierto a todas tus experiencias. Gracias. Gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy bien. Has estado escuchando Voces del Cambio, líderes de la nueva experiencia del cliente. Para más información, visita extendo.biz y continúa sintonizándonos para descubrir más sobre lo nuevo en experiencia del cliente.